Buenas noches, chicos, ¿cómo están? El día de hoy iniciamos una nueva clase. En este día vamos a ver acerca de la potenciación, sus propiedades y las operaciones combinadas. ¿Ok? Entonces, para este caso, les muestro el archivo que hemos venido compartiendo en estas clases y vemos aquí o nos damos cuenta que la potenciación no es otra cosa que multiplicar este numerito que se llama base tantas veces como tiene el exponente. En este caso, si tengo 2 al cubo significa 2 por 2 por 2. Y esto es igual a 8. A este resultado de 8 se le llama potencia, la base es 2 y el exponente es 3. Lo mismo sucede aquí, ¿no? 5 al cubo significa 5 por 5 por 5, igual a 125. Una vez teniendo claro esto, podemos darnos cuenta que si tenemos la base positiva y el exponente par, su resultado va a ser una cantidad positiva. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo 3 al cuadrado, que es positivo, 3 por 3 es 9. Su resultado será un número positivo. Si tenemos la base positiva y el exponente es un número impar, ¿sí? En este caso, también su resultado o potencia nos dará un resultado positivo. Si tengo 5 al cubo, 5 al cubo será 5 por 5 por 5 y eso será 125. Si tenemos como base una cantidad negativa y el exponente es par, su resultado será positivo. ¿Qué quiere decir esto? Menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado será menos 4 por menos 4 y eso es más 16. Si tenemos como base una cantidad negativa, un exponente impar, su resultado será una potencia negativa. En este caso, menos 7 al cubo será menos 7 por menos 7 por menos 7 y su signo o el resultado será negativo. Teniendo claro esto, se puede hacer algunos ejercicios que ya lo vamos a ver, pero antes de eso vamos a ver las propiedades. Estas propiedades no es que se las tiene que aprender, sino que las tiene que saber aplicar. La primera propiedad nos dice que toda cantidad que tenga como exponente el cero me va a dar igual a uno. ¿Qué significa esto? Cualquier número elevado a la cero siempre es uno. 5 elevado a la cero, uno. Menos 5 elevado a la cero, uno. Si yo tengo una cantidad y su potencia, perdón, su exponente es uno, me va a dar como resultado la misma cantidad. 5 elevado a la uno es 5. Menos 5 elevado a la uno menos 5. Si tenemos una potencia negativa, fíjense, si yo tengo un número elevado a un exponente negativo, como que lo invierto, me queda uno sobre esa cantidad elevado a ese exponente. Ejemplo, 4 elevado a la menos 2 significa uno sobre 4 al cuadrado. Uno queda uno y 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Menos 4 elevado a la menos 2. Esto significa uno sobre menos 4 al cuadrado. Y esto nos da uno sobre 16. Estas propiedades ya las vamos a aplicar con unos ejemplos, ¿no? Otra propiedad nos dice que si yo tengo como base al cero y como exponente a cualquier número, cero elevado al cuadrado, cero elevado al cubo, cero elevado a la cuarta potencia o cero elevado a la 25, eso siempre me va a dar cero. ¿Ok? Otra propiedad nos dice que si yo tengo como base al uno y el uno está elevado a un exponente cualquiera, en este caso me va a dar resultado el uno. Pero depende de la base. Si aquí es positiva, me va a dar positiva y aquí si es negativo, negativo. ¿Ok? Si yo tengo una potencia elevada a un exponente y tengo esa misma potencia, es decir, la misma base elevada a otro exponente,
coloco la base y se suman los exponentes. En este caso, fíjate, tengo 4 elevado al cuadrado, tengo 4 elevado al cubo, tienen la misma base, coloco la misma base y se suman los exponentes. Esto me quedaría 4 elevado a la quinta. Lo mismo acá sucede, ¿no? Menos 4 elevado al cuadrado por menos 4 elevado al cubo. Esto significa que coloco la misma base y sumo los exponentes. Me quedaría menos 4 a la quinta. Esto siempre y cuando se multiplica potencias de igual base. Potencias de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. En cambio, si tenemos una división, coloco la misma base y se restan los exponentes. Si tenemos 6 elevado a la cuarta dividido para 6 elevado al cuadrado, coloco la misma base y se restan los exponentes. 4 menos 2 es 2. Me quedaría 6 al cuadrado. Y 6 al cuadrado es 36. Lo mismo sucede en este ejemplo de acá, ¿no? ¿Sí? En este caso, menos 6 elevado a la cuarta dividido, aquí sería negativo, porque debe ser la misma base, ¿sí? Menos 6, aquí hay un error, aquí es menos 6. Entonces coloco la misma base, menos 6, y resto los exponentes, 4 menos 2, y me quedaría menos 6 al cuadrado. Y menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6, menos por menos, más, y me quedaría 36. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos indica la potencia de una potencia? Si yo tengo un número elevado a una potencia, elevado a otra potencia y elevado a otra potencia, coloco la misma base y multiplico los exponentes. La misma base, 2 por 3 por 4, y eso me da 24. 5 elevado a la 24. Menos 5 elevado al cubo y elevado a la cuarta, coloco la misma base y multiplico, ¿sí? Y multiplico sus exponentes. ¿Ok? Entonces, teniendo claro eso, veamos por acá. Déjeme ver si vamos a hacer un par de ejercicios. Teniendo claro eso, déjeme ver por acá. Si usamos este color. Ok. Fíjense ustedes, vamos a hacer un ejercicio aplicando las propiedades, ¿no? Fíjense ustedes, si yo tengo 2 elevado a la cuarta y me dice por 2 elevado al cuadrado y por 2 elevado al cubo. Si tiene la misma base, coloco la misma base y se suman los exponentes, porque todas estas potencias se están multiplicando. Entonces me quedaría 4 más 2 más 3. Y eso nos quedaría como resultado 2 elevado a la 9. Y 2 elevado a la 9 será 2 por 2 por 2 por 2, 9 veces. Pero lo podemos dejar ahí, 2 elevado a la 9. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si tenemos, por ejemplo, 2 elevado al cubo y tengo por 3 elevado al cuadrado? En este caso, como no tienen la misma base, tengo que hacerlo individualmente su resultado. 2 al cubo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Y eso me da 8. 2 al cubo es 8. Me dice por, el por lo podemos poner así, o entre paréntesis, significa por, ¿sí? Porque aquí hay un por. 3 al cuadrado es 3 por 3 y 3 por 3 es 9. Y esto me quedaría como resultado 72. Por lo tanto, esa sería la solución del ejercicio. Veamos otro. ¿Qué pasa si tenemos 3 elevado a la cuarta? Me dice dividido para 3 elevado al cuadrado. Como se están dividiendo estas potencias y tiene la misma base,
se coloca la misma base y se restan los exponentes. Me quedaría 4 menos 2 y eso es 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. Así se les puede presentar una división, ¿sí?, de potencias de igual base. Otra forma en el cual se puede presentar eh, una división de potencias de igual base sería esto: 4 elevado a la quinta, ¿sí?, sobre 4 elevado al cubo. Entonces, aquí estamos dividiendo potencias de igual base. Por lo tanto, esto nos quedaría 4, coloco la misma base y se restan los exponentes. Entonces, en este caso nos quedaría 5 menos 3 y eso sería 4 elevado al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 4 por 4. En este caso nos quedaría 16. ¿Sí? Y esa sería la aplicación de estas propiedades de la potencia. Veamos otro ejemplo. Fíjense ustedes qué pasaría si tenemos esto de aquí. 3 elevado a la cero, vamos a hacer un ejemplo, más 3 elevado al cuadrado y menos, me dice 3 elevado a la uno. Cuando no se coloca el exponente, se sobreentiende que es uno. Entonces, vamos haciendo esta operación. 3 elevado a la cero, todo número elevado a la cero es uno. 3 elevado al cuadrado, aquí me queda más, 3 elevado al cuadrado es 9, porque es 3 por 3. Menos 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que me quedaría? 1 más 9 es 10, y 10 menos 3, eso es 7. Y ese sería el resultado de esa operación. Veamos otra operación de las cuales hemos aprendido. ¿Qué pasa si yo les pongo, por ejemplo, 2 menos 3 entre paréntesis, le ponemos 1 menos 4, ¿sí? Más 2 elevado al cuadrado. Entonces, si hacemos esa operación, nos queda 2 bajo el menos 3 y hago esta operación que está primero dentro del paréntesis. 1 menos 4 es menos 3, ¿sí? Más 2 al cuadrado es 2 por 2 y eso es 4. Luego hacemos esta multiplicación. Aquí está la multiplicación. Ya me estoy adelantando a esto de las operaciones combinadas, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces tengo 2 menos por menos da más, ya lo hemos visto. 3 por 3 es 9 más 4. Y este resultado nos quedaría 2 más 9, 11, más 4, 15. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que hemos combinado las operaciones que ya hemos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces, veamos otro, ¿no? Si yo les digo, ¿qué valor me da 4 elevado a la menos 2? 4 elevado a la menos 2, ¿qué significa? Que cuando yo tengo un exponente, un número elevado a un exponente negativo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Coloco el uno aquí, porque aquí se sobreentiende que hay un uno, sino que no lo vemos. Coloco el uno en la parte del numerador, que es en la parte de arriba, sobre esta cantidad que está en el numerador, va en el denominador. Pero ya el exponente se vuelve positivo. Fíjense que aquí está negativo, se volvió positivo. Y esto nos quedaría simplemente 1 sobre 4 al cuadrado es 4 por 4. Y eso es 16. Y me quedaría 1 sobre 16. Fíjense en otro ejemplo. Si tenemos
3 medios y te digo esto, elévelo a la menos 3. Entonces, para cambiar ese exponente o se vuelva positivo, porque no puedo trabajar con exponentes negativos, lo invertimos. Y esto nos quedaría 2 sobre 3 elevado al cubo. Y esto nos quedaría 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2 y eso nos da 8. Y 3 al cubo sería 3 por 3 por 3 y eso nos da 27. Y esa sería la solución del ejercicio. Entonces, aquí hemos aplicado, ¿sí? Todo lo que se ha visto en las clases anteriores acerca de la ley de los signos. Hemos aplicado algo de las propiedades de la potencia y hemos hecho estas operaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que aquí nos dan algunos ejercicios que podemos hacerlo, ¿no? Si nos piden 8 a la quinta por 8 a la cuarta, eso nos daría como resultado, coloco la misma base, ¿sí? Y se suman los exponentes. Me quedaría 8 a la novena, ¿sí? Porque cuando se multiplica potencias de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Fíjense acá, tengo 1 elevado al cubo por 1 elevado a la cuarta, coloco la misma base y se suman los exponentes. 3 más 4 es 7. En este caso, tengo 2 elevado al cubo por 2 elevado a la quinta por 2 elevado al cuadrado, coloco la misma base y se suman los exponentes. 3 más 5 y más 2, eso me da 10. Y nos queda 2 elevado a la 10. Acá tengo 3 elevado al cuadrado por 3, se sobreentiende que aquí es 1, por 3 elevado a la cuarta, esto nos da 3 elevado 2 más 1 más 4, y eso es 3 elevado a la 7. ¿Sí? Cuando se divide, cuando se divide, se restan sus exponentes, siempre y cuando tengan la misma base. En estos 4 ejercicios tienen la misma base. En este caso, la base es 8. Coloco la misma base y resto los exponentes. 5 menos 2 es 3. 2 elevado a la quinta dividido por 2 elevado a la 1, esto me queda 2 elevado a la 5 menos 1, 4. 2 elevado a la 37 dividido para 2 elevado a la décima, me queda 2 elevado a la 37 menos 10, 2 elevado a la 27. Si tenemos 9 elevado a la décima dividido para 9, se sobreentiende que aquí es 1. 9 elevado a la 1, coloco la misma base y resto los exponentes. 10 menos 1 y 10 menos 1 es 9. Nos quedaría 9 elevado a la novena. Acá, si tenemos una base elevada a un exponente y elevado a otro exponente, coloco la misma base y sus exponentes se multiplican. 8 por 5, 40. Es 4 elevado a la 40. Acá, 3 elevado a la 9 y todo 3 elevado a la 0, coloco 3 elevado a la 0. Porque 9 por 0 es 0. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. 3 elevado a la 0 y eso es 1, ¿no? 1. Acá nos quedaría 6 elevado, 3 por 9, 27. Entonces, hemos visto aquí las 3 propiedades de la potenciación. El producto de potencias de igual base, la división de potencias de igual base y potencia sobre potencia. Tenemos un numerito elevado a una potencia y este elevado a la otra potencia. Y hemos aplicado esto de las propiedades de la potenciación. Fíjense ahora, fíjense ahora, vamos a ver la jerarquización
de las operaciones combinadas. ¿Sí? Vamos a ver eso, ¿no? Entonces, en la jerarquización de las operaciones combinadas, como podemos ver, lo primero que debemos resolver son los paréntesis, como podemos ver ahí, ¿sí? Luego vienen las potencias, luego vienen multiplicaciones y por último las sumas y restas, ¿sí? Eso tenemos que tener claro para poder hacer esto de las operaciones combinadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted ve algún paréntesis, corchete o llave, ataque ahí primero. Haga primero eso. Luego, haga lo que es las potencias. Luego, multiplicaciones y divisiones. Y por último, las sumas y las restas. Entonces, si tenemos claro esto de la jerarquización de las operaciones, fíjense ustedes, tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Fíjense aquí, tenemos 3 más 2 por 5 menos uno, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es lo que está dentro del paréntesis. Esto me da 4. Entonces nos quedaría 3 más 2 por 4. Luego de haber hecho lo que está con paréntesis, haga el producto, haga la multiplicación. 2 por 4 es 8. Nos quedaría 8. Y esto nos quedaría 3 más 8, 11. Entonces aquí hemos aplicado lo que nos decía en la jerarquización de las operaciones. Ataque o realice la operación que está primero entre paréntesis, hicimos. Luego, haga el producto, hicimos el producto. Y por último, haga la suma y resta. En este caso, hicimos la suma. 3 más 8, 11. Y este numerito que nos dio como resultado para repasar los conceptos vistos en la primera clase, este numerito es un número natural. Y si es un número natural, es un número también entero. Y si es entero, es un número racional. Y si es un número racional, también es un número real. ¿Ok? ¿Sí? En este de acá tenemos la siguiente operación. 3 menos 2 por 5 más 6 por 4. Primero debo atacar o ver si hay alguna operación entre paréntesis. No hay operaciones entre paréntesis. Luego tenemos que ver si hay potencias. No hay potencias. Luego vemos si hay multiplicación y división. Aquí hay una multiplicación y acá también. Entonces resuelvo esto primero. 2 por 5, 10. Y 6 por 4, 24. Me quedaría 3 menos 10 más 24. Y aquí simplemente usamos la ley de los signos de la suma, ¿no? Sumamos 3 más 4, 27, porque este es positivo y este es positivo. Cantidades de iguales signos se suman. 3 más 24, 27. Le quito 10, 27 menos 10, 17. Y esa sería la solución del ejercicio. Entonces, fíjense que estamos aplicando todo lo que se ha visto en clases anteriores, ¿no? Veamos el otro caso. Fíjense acá, tenemos 3 al cuadrado más 5 por 5 más 30 dividido para 10 menos 7. Lo primero que hay que ver si es que hay paréntesis o corchete o llave, no hay. Luego vemos si es que hay potencia. Aquí hay una potencia, 3 elevado al cuadrado es 9, ¿sí? Y copiamos todo igualito. Si se dan cuenta, todo igual. Luego de haber hecho la potencia, vemos multiplicación y división. El 9 lo bajo, 5 por 5 es 25, 30 dividido para 10 es 3 y el menos 7 lo bajo. Ya hicimos en primer lugar la potencia, luego hicimos la multiplicación y división y por último hacemos la suma y resta. Entonces tengo 9 más 25 y más 3, 9 más 25, 34, más 3, 37. Le quito 7 y me queda 30. Por lo tanto, esa sería la solución de esta operación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no?
Entonces, veamos a continuación, veamos unos dos ejercicios, ¿sí? Acerca de esto que hemos visto, ¿no? Entonces, veamos a continuación lo siguiente. Fíjense ustedes, si tenemos esta operación, tenemos 3 elevado al cuadrado, menos, ponemos aquí 4 menos 8 y colocamos acá más 10 dividido para 2. Entonces, fíjense ustedes aquí, primero atacamos o vemos los paréntesis. En este caso, 4 menos 8. Esto lo puedo bajar. Me quedaría 3 al cuadrado menos 4 menos 8. Eso es menos 4. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. En este caso, el mayor es 8 y tiene signo negativo. Más, hago la división. ¿Sí? En este caso puedo hacer la división de una vez, ¿sí? 10 dividido para 2, ¿sí? O si no, le colocamos mejor, 10 dividido para 2 para hacerlo paso a paso. Entonces, destruyo paréntesis. Acá ya puedo resolver 3 al cuadrado, eso es 9. Menos por menos da más, ¿sí? Y me queda 4. 10 dividido para 2, eso me da 5. Y en este caso tengo 9 más 4 y más 5, eso me da 18. Y ya tenemos la solución. Veamos otro. Si tengo, por ejemplo, este es un típico ejercicio que sale algunas veces en internet, ¿sí? No dámosle esto de acá, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, lo primero tengo que hacer lo que está dentro del paréntesis. Esto lo puedo bajar, menos esto lo puedo bajar por 3 y 3 menos 1 es 2. En este caso, resuelvo esto que está aquí, 3 por 2, entonces esto lo bajo, 3 menos por 3 por 2 es 6. Resuelvo esto y me quedaría 3 menos 18, porque 3 por 6 es 18, y 3 menos 18, eso me da como resultado menos 15, ¿sí? Y esa sería la solución del ejercicio. Entonces, hasta aquí hemos visto todo el material acerca de los números enteros y la clasificación de los números. Entonces, eh, hemos terminado el día de hoy prácticamente el curso de matemáticas. Nos faltaría hacer un test, perdón, un taller y el aporte. Vuelvo y repito, el fin de semana, ¿sí? Voy a mandar el calendario de las fechas topes para cumplir tarea, taller y el aporte. Voy a mandar al correo de ustedes. Ustedes esperen con paciencia que para que les llegue, ¿no? El taller prácticamente ya está elaborado. Tengo que subirlo, pero vuelvo y repito, lo subiré entre el sábado y domingo. Yo les aviso por correo. No le llenen los mensajes, ¿ok? No llenen los mensajes. Bueno, y hasta aquí, chicos. Espero que hayan aprendido algo, les haya servido lo que les he dado como temas. Solo hemos visto operaciones con números enteros y algo sobre la clasificación de los números. Fue un gusto haber trabajado con ustedes. A la mayoría ya los voy reconociendo, ya me suenan los nombres con algunos profesores, es repetitivo y bueno, siempre estamos ahí, ¿no? Cualquier cosa, estoy dispuesto a ayudarlos, me pueden escribir, ¿sí? No hay ningún problema, ya nos vamos a ver luego
pero si tienen alguna duda, algo en que les pueda ayudar, estamos aquí para servir, ¿no? Fue un gusto haber trabajado con ustedes. Voy a dar eh, ya el stop de esta grabación y continuamos con las preguntas, ¿ok? Muchas gracias, chicos.